Tenemos el enorme placer, el gusto de tener acá en el estudio a Matías Capeluto, que ya se sentó. Así que es un placer presentarte, Mati. Buen día, ¿cómo están? Bien, Hola, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Vine hace 2 años y no estaba el estudio todavía. ¿Viste? ¿Viste? Están creciendo, felicitaciones. Estamos creciendo, nos Hemos falta mejorado la todavía. casa, Hemos mejorado la casa. ampliamos, sí, está bonito el estudio de Nodal. ¿Cómo estás, Matías? Gracias a vos Muy por bien. venir. Qué frío, ¿no? Hay que... Mucho frío. Mucho Sí, frío, sí. pero bueno. Vale doble la visita Sí. con este frío. Sí, vale viste, doble, que el vale que te doble. visita con este frío es porque te quiere, ¿viste? Total. Mati, bueno, sos uno de los compañeros, particularmente desde Argentina, de mayor articulación dentro del Grupo de Puebla. Primera pregunta obvia, ¿en qué agendas anda el Grupo de Puebla en este ya entrado 2025? El Grupo de Puebla se crea en el año 2019, ¿no? Ujú. Si sacamos una foto de ese momento, solamente teníamos un gobierno progresista en México y el resto estaba o en crisis total, como el caso de Bolivia, que terminó en un golpe de Estado, Me acuerdo. o gobernando la derecha directamente. Y si hoy sacamos la foto de hoy, bueno, somos mayoría, ¿no? Los gobiernos progresistas en la región. Entonces, es muy distinto el origen del Grupo de Puebla y cómo eso fue mutando, porque estaba Lula preso, eran otras las situaciones. Y ahora que fue tomando el progresismo cada vez más gobiernos, el Grupo de Puebla fue rumbeando un poco más a la articulación en política entre gobiernos también. Entonces, la agenda hoy de Puebla, sobre todo, es tratar de sostener a los gobiernos progresistas, ayudar, colaborar con ideas, con iniciativas, pero también, y lamentablemente por ser argentino nos toca mucho, también empezamos a correr a través de otras urgencias que tienen que ver como el caso de Cristina, digo, la prisión de Cristina y otros hechos como la crisis de Bolivia nuevamente, como el surgimiento de Puebla, distintas situaciones que se están dando en los países que estamos siguiendo y articulando entre todos esos líderes. No hay que olvidar que el Grupo de Puebla, cuando surge, lo hace como una articulación de líderes y lideresas progresistas de Iberoamérica. No hay partidos, no hay movimientos, sino que son personas. Con todo lo bueno y malo que tiene eso. Pero también te permite que haya una articulación que se ve, es un grupo de WhatsApp directamente, donde están todos ahí y donde se van tirando los temas y se van trabajando y pidiendo ayudas y haciendo alertas y siguiendo temas. Por ejemplo, el caso de Cristina, el sábado antes de que salga el fallo, ya había llegado el dato de que podía pasar el martes esto, y ese mismo fin de semana ya entre todos, incluso el gobierno de Brasil, todos empezaron a conversar sobre el tema, a pedir mayor información, a ver si efectivamente iba a pasar esto. Que hacemos terminó derivando en un comunicado que salió ese mismo sábado, ya denunciando por parte de Puebla lo que se iba a venir con Cristina. Y en ese sentido, Matías, ¿cuál es, además de esto, ¿no? De la comunicación instantánea y permanente en relación al hecho, ¿no? A esta persecución de Cristina, ¿cuáles son las acciones que están llevando adelante? ¿Hay coordinación de una agenda? ¿Qué esperan en estos días? La verdad que es muy variado. A ver, por un lado, por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde hay una reunión privada de CLAJUD, que es el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, que conduce Carol Proner con Baltasar Garzón, con los abogados de Cristina, para empezar a conformar un comité de solidaridad con Cristina por parte de CLAJUD. Tal como se hizo, estamos haciendo un modelo muy parecido a lo que pasó y que sigue pasando lamentablemente con Jorge Glass en Ecuador, que también juristas, diputados están metidos en el tema, siguen el tema en minuto a minuto. Lamentablemente la situación de Jorge es muy terrible y toda la semana llegan noticias cada vez peores. Entonces ¿Cómo estamos está haciendo su estado, perdón el escaparate, ¿cómo está el estado de salud de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, ¿sí? Un leal de la Revolución Ciudadana? ¿Sí? ¿Cómo está su situación de salud? Porque siempre preocupó mucho eso. Sí, lamentablemente está muy mal. Está muy mal, está en una cárcel de máxima seguridad que no tendría por qué estar ahí. Estos son caprichos de Daniel Noboa de mandarlo a la peor cárcel de Ecuador, digo, con situaciones terribles de abandono, de maltrato. Y lamentablemente él viene con tratamiento psiquiátrico, con tratamiento clínico, o sea, tiene un combo de pastillas diarios que no es fácil para llevar en una cárcel. O sea, él debería estar o en su casa o en un hospital para poder llevar el tratamiento que tiene que llevar, y sin embargo
por orden de Daniel Noboa, está en esta cárcel que está en Guayaquil, que como Grupo Puebla intentamos ir, fuimos hasta la puerta de la cárcel, no nos dejaron entrar, hicimos la presentación de pedidos para poder ingresar, no nos dejaron. Entonces es una situación, la de Jorge, bastante penosa para América Latina, porque no solo que es un preso político, sino por las condiciones en las que está. Tremendo. Sí. Tremendo, ¿no? Entonces, no por nada el registro también de las condiciones que ayer se conocieron de las restricciones a las visitas por parte de Cristina. Obviamente en otro contexto está toda esta situación enmarcada en que hubo una movilización de 1 millón de personas, ni más ni menos, ¿sí? Pero digo, habla del ensañamiento al que están dispuestos si efectivamente los liderazgos progresistas y las organizaciones y los pueblos no se movilizan, ¿no? Porque lo de Jorge Glass me impacta porque creí que estaba un poquito más descomprimida la cosa, sobre todo después de la situación electoral, pero no ha variado un centímetro. Nada. Después, otro de los temas que con Puebla estamos siguiendo muy de cerca, obviamente la situación en Oriente Medio, que bueno, ahí tenemos que ser mucho más prudentes en el grupo porque forman parte de distintos gobiernos, ¿no? Distintas personas que tienen responsabilidades de gobierno. Entonces, seguimos muy de cerca ese tema. Carol Proner es una de las personas que más sigue todo este tema. Después venimos trabajando que va a haber a fin de julio un encuentro virtual. Estamos retomando el tema de salud y cómo la extrema derecha con Milei y Trump a la cabeza están desmarcándose de la Organización Mundial de la Salud, lo que eso implica, la llegada de los antivacunas a los sistemas de toma de decisiones de distintos gobiernos. Bueno, todo eso lo estamos volviendo a trabajar, lo estamos retomando, porque era algo que en la pandemia lo trabajamos desde una perspectiva donde todos estábamos de acuerdo. Bueno, pareciera que perdimos esa batalla y tenemos que volver a salir a pararnos sobre el tema de el derecho al acceso a la salud, así que ya se está trabajando con Ernesto Samper a la cabeza un encuentro específico sobre salud. Y así, digo, todas las semanas tenemos como distintas aristas que tienen que ver también con las urgencias que los liderazgos imprimen, ¿no? Creo que está bueno esto que traes de la Organización Mundial de la Salud, porque es un momento del mundo también con cierta, más allá de que está complejo, con ciertas posibilidades, ¿no? Un momento de oportunidad para crear nuevos mecanismos de integración, ¿no? Más allá de tener o no el control de los estados. Te iba a preguntar, bueno, vamos a ir charlando, pero en relación a Oriente Medio, ¿cuál es la postura porque hay cosas en las que los gobiernos o los movimientos progresistas estamos de acuerdo y a veces no tanto, ¿no? En relación a este conflicto en Medio Oriente, ¿cómo lo están evaluando? ¿Cuáles son las posturas? ¿Hay diferencias en relación a nombrarlo como genocidio a Palestina, por ejemplo, que vemos, por lo menos nosotros venimos evaluando que ahí hay un problema, ¿no? de que a veces no denunciamos con fuerza el genocidio palestino de la mano de Israel por, bueno, poderes que en nuestra región están bastante presentes. ¿Cómo la ves? Sí, a ver, lo primero para aclarar es que son 70 liderazgos y a mí me toca la coordinación ejecutiva de ese grupo, pero jamás puedo hablar en nombre del grupo, porque nadie puede hablar en nombre del grupo. Claro. Incluso hace unos días sacamos un comunicado por otro tema donde hubo uno de los gobiernos que tiene una postura distinta y no firmó el comunicado. Entonces, esa también es nuestra forma de poder hablar sobre temas aunque no estemos todos de acuerdo, aunque no haya consenso, con las firmas. Cuando alguien no firma yo en este tema no voy a opinar, o no puedo opinar a veces, porque hay 3 presidentes en el Grupo de Puebla. Entonces también, si vamos, por ejemplo, con el tema de genocidio de Palestina, que en lo personal obviamente es algo que uno denuncia permanentemente, hay gobiernos que no pueden hacer eso por distintas cuestiones. Digo, el gobierno uruguayo tiene una posición particular con el tema porque hacia adentro de Uruguay el tema se ve de una manera distinta a como se puede ver en Bolivia, en Venezuela o incluso en Brasil. Entonces respetamos esas diferentes posiciones, pero como les decía antes, es un tema que se conversa permanentemente tanto en el Grupo de Puebla como en Clajud. Ahí respecto a Oriente Medio y qué es lo que estamos viendo, quizás el consenso que hay general es la postura de Lula, lo que todos estamos acompañando, ¿no? Lo que dijo Lula hace 48 horas respecto a
pedir que se desescale la violencia en Oriente Medio, que incluso América Latina como región de paz, que a veces suena como una frase vacía, pero cuando vemos esos mapas en Twitter y en distintas redes donde dicen dónde no caería una bomba nuclear, en América Latina, digo, incluso no solo nosotros somos internamente una zona de paz, sino que también el mundo nos ve de esa manera, aunque, siempre hago este asterisco, somos una región de paz, pero somos la región más violenta. Claro. Tenemos también un problema interno todavía a resolver. Pero esto de América Latina como zona de paz, en el esquema geopolítico, en las posiciones de estos liderazgos en los distintos foros, es lo que nosotros acompañamos siempre. Entonces, ahí sí te diría, el único consenso fuerte que hay sobre el tema Oriente Medio quizás es lo que expresa Lula y es lo que todos acompañan. Sí, que ha salido fuerte además, no es que salió tibio. Es cierto que en Brasil tienen otra interpretación mucho más de avanzada que la media, por ejemplo, de Argentina, pero salió fuerte y sobre todo se notó que hay también un trabajo diplomático. Digo, Brasil no es joda cuando se mueve internacionalmente, es la sexta economía mundial, ¿sí? Es asiento del G20, primera economía latinoamericana, miembro de los BRICS, ¿no? Y se notó que no venía ocurriendo un movimiento diplomático fuerte, ¿no? Se traccionó, evidentemente, más allá del Grupo de Puebla, que articula figuras, personalidades, dirigentes, dirigentas, ¿sí? Se notó que Brasil hizo una avanzada, creo que acorde al momento, ¿no? Ya no estuvo Brasil moviéndose en el terreno de las declaraciones, sino que salió fuerte, ¿no? Me parece que hay que reconocer eso en Lula, que hacía falta también, ¿no? Que no hacía falta un gesto de que la Cancillería se moviera, se notó, sobre todo en la última semana, yo creo que con lo inminente de la guerra, un movimiento muy interesante de parte de Brasil, ¿no? Con gente en la calle, con escenario de calle, que también probablemente haya condicionado puertas adentro de Brasil, porque hubo grandes movilizaciones en favor de Palestina también, ¿no? Así que interesante lo de Lula, la verdad que contentos, ¿no? Sí, ahí tiene mucho que ver Carol Proner, que además es asesora presidencial. Carol sigue el tema muy de cerca. Es de las pocas personas con esa responsabilidad en Brasil que todas las semanas publica artículos de opinión muy fundados, muy profundos y también con mucha denuncia. Ella es de las que más promueve dentro del gobierno de Brasil públicamente la denuncia al genocidio palestino. Destaco mucho a Carol porque la verdad es que de Carol aprendemos todas las semanas, porque nos envía permanentemente lo que ella está estudiando, lo que está viendo, y después a veces la vemos reflejada en posiciones como la de Lula. Interesantísimo, qué bueno eso. Bueno, nos venimos para la casa, para Argentina, si les parece, para charlar un poquito. Matías, ¿cómo ves el escenario argentino, el escenario político, ¿no? Más cómo viene en este momento la injusta detención de Cristina, cómo ves que está el campo nacional y popular también camino a un escenario electoral, ¿no? Aunque por suerte, yo creo, ha pasado medio un plano secundario por ahora. Sí, la sensación general es, yo soy pesimista respecto a lo que se viene. Creo que si bien nos rearticuló, nos sacó a la calle varios días seguidos, se vienen 6 años, de una prisión de 6 años por delante, en principio hoy, ¿no? Cuando uno saca la foto. Es muy difícil poder sostener un liderazgo de alguien que no puede reunirse libremente con quien quiere, que no tiene libertad de reunión, que no tiene la posibilidad de hacer actos políticos libremente. Entonces estamos ante una nueva forma del liderazgo de Cristina, que en lo personal soy pesimista de lo que puede llegar a pasar a futuro, porque si Cristina hace lo que todos quisiéramos que hiciera, que es que siga conduciendo el Partido Justicialista, que ordene políticamente hacia adentro, que dé instrucciones, la justicia en algún momento, por algo la metieron presa, porque la quieren callada. Entonces va a haber todo el tiempo una tensión que me parece que no nos va a hacer bien a nosotros como espacio. Ese pesimismo también lo tengo en que la derecha está muy envalentonada. Nosotros lo sufrimos mucho, pero hay otra parte del país que festejó mucho estos días. Y quizás no lo hicieron porque no se animaron a hacerlo públicamente.
pero hay una derecha muy envalentonada y que aplaude a Milei, haya tenido o no que ver él con la decisión, digo, aplaude que un gobierno como el de él haya permitido una situación como la de Cristina presa. Entonces, ante todo ese contexto, creo que nos golpea mucho, que nos agarra golpeados, y que tenemos el enorme desafío por delante de cómo reconstruir o cómo construir algo nuevo con esta Cristina en un lugar distinto. Y la verdad es que por más que se ven fotos de unidad, por más de que se ve reuniones en el Partido Justicialista que no se veían antes, me cuesta pensar en que esto se pueda sostener, porque trato de ser lo más sincero posible. Digo, terminan esas reuniones y entre los compañeros salen de los que participan de la reunión, salen hablando del compañero que participó de la reunión. Digo, seguimos todavía en ese microclima de tirarnos entre nosotros muy fuerte. Entonces, veo que todavía, lamentablemente, nos queda transitar mucha conversación. Lo bueno es que se rehabilitó una conversación, pero no veo todavía que esta rehabilitación de la conversación todos hayan caído con una actitud distinta a la que tenían antes, el día antes del fallo de Cristina. Todos siguen pensando en el compañero como mi adversario y como la persona que tengo que ganarle en esta interna. Seguimos pensando en una lógica interna de nuestro propio partido, nuestro propio movimiento, donde nos paramos, siempre lo dice Samper, ¿no? Los progresistas o los que militamos en el movimiento nacional y popular, nos paramos siempre sobre nuestras diferencias, siempre sobre nuestras internas, y cada 10 temas hay uno en el que no estamos de acuerdo, y ese es el que nos divide y es el agua que nos divide a todos entre nosotros. La derecha es exactamente al revés. Tiene 10 temas en los cuales no están de acuerdo, 9 temas en los que no están de acuerdo, pero sobre el que están de acuerdo, se paran todos sobre eso y avanzan. Entonces, ahí tenemos, lamentablemente, tenemos todavía que aprender mucho de cómo poder pararnos sobre lo que nos une. Digo, nadie que se sienta en la mesa, esas mesas grandes que vemos del Partido Justicialista, está de acuerdo con que Javier Milei gobierne. Sin embargo, nos divide si Axel Kicillof sí o no, si Cristina sí o no. Entonces, tenemos todavía que hablar mucho más. Y veo que hay un pueblo que está todavía esperando mucho más de esta dirigencia política. Yo quiero todos los días que este gobierno se termine, de alguna manera, institucionalmente, con movilización en la calle, pero este gobierno es un gobierno que a mí lo institucional de esperar las elecciones y esperar que cambien los mandatos cuando se está destruyendo un país de la manera que se está destruyendo, a mí no me gusta. Y quisiera un Congreso que funcione como debe funcionar un Congreso. Hay muchas causales para hacer juicio político a ministros, al propio presidente, a la hermana del presidente. Si lo queremos resolver lo institucional, avancemos desde lo institucional. El caso Libra no se trató en el Congreso como debería haberse tratado. Y así la toma de deuda de Toto Caputo. Y hay un montón de cuestiones que deberíamos, y esto, repito, a nivel personal, no Grupo de Puebla, pero un montón de cuestiones que deberíamos poder pararnos como oposición a Milei, que no lo estamos haciendo de la manera en que deberíamos hacerlo. Y estamos discutiendo sobre qué va a pasar dentro de las propias internas nuestras. Entonces, lamentablemente soy pesimista, pero bueno, me levanto todos los días esperando que reaccionemos de alguna manera, porque el pueblo argentino también está esperando que la dirigencia reaccione, porque si encuentra que la dirigencia está discutiendo los temas reales, digo, no las internas políticas, sino efectivamente lo que está pasando en el día a día, lo que está pasando en el bolsillo de los argentinos de una manera más efectiva, una convocatoria a la calle llena las calles en 2 minutos. Exactamente. Sí, clarísimo. Me parece que es la invitación de Cristina, ¿viste? En sus discursos, desde que ella está saliendo al balcón y hablándonos en esa voz en off, ¿no? Modo diosa, decimos acá. Sí. La invitación es a eso. Hablemos de lo que pasa con el bolsillo de la gente. Dejémonos de joder con los lugares en las listas. Me parece que hay una apelación ahí a que se discuta lo importante, que en realidad
Digo, el clima y la conflictividad social viene en aumento, aunque ¿no? Se esfuerce Majul en hablar de Cristina, digo, los medios hegemónicos. Me parece importante esto que decís, de que nos debería ordenar eso, ¿no? Nos debería ordenar la urgencia de que tengamos más del 50% de los niños y niñas en Argentina sin poder comer, ¿no? Como tienen que comer. Sé que hay otras cosas que deberían ordenar y Cristina está apelando un poco a eso. Esperemos que o se ordena la dirigencia o la ordenan desde abajo, ¿no? También un poco es... Pero yo suscribo lo que dice Matías en sí, línea general, estamos de acuerdo, digamos, porque la verdad que la conflictividad social viene en aumento, lo vemos, uno lo registra como incluso en el estricto rol de medio de comunicación que tenemos como nodal todos los miércoles, todo lo que acontece los días miércoles contra los jubilados y su movilización para reclamar un aumento en sus saberes, ¿no? Y toda esa conflictividad social viene en aumento, pero evidentemente estaba pasando hasta lo de Cristina, un escenario donde esa conflictividad social en aumento no interpelaba a la clase dirigente opositora, no lo estaba interpelando. Y estaba la clase dirigente opositora enfrascada en las discusiones internas de reproducción en tanto casta, vamos a decirlo para que se entienda. ¿Sí? Entonces, hasta lo de Cristina estaba pasando eso, ¿sí? Una buena advertencia de la que nos estás haciendo, Matías, en el sentido de decir, ojo, porque esto no está saldado del todo. Entonces hay que permanentemente poner en alerta, ¿sí? Poner en alerta a nuestra dirigencia, que como decía el propio general Perón, es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y creo hoy que por fuera de Cristina, su situación particular y que su hecho en particular conectó con la conflictividad social, conectó con la gente y sus problemas, salvo Cristina, ningún dirigente en este país tiene salvada la ropa. Digo, esa es la realidad. Y sabemos que al mismo tiempo hay actores muy del corazón del cristinismo que en esta cuestión de electoral también hacen, ¿viste? Un juego de sordos, ¿viste? Que no ayuda. Sí, Cristina para mí siempre es la que tiene la posición más clara y que para mí yo comparto que siempre es la que mejor ve la situación, la que la ve. No sé bien cómo fue su frase, pero habló algo de que tenemos que volver a representar y que el dirigente político tiene que volver a representar. Y la lógica nuestra, no importa las causas, ya está, digo, pero hay muchos dirigentes políticos que hacen política para Cristina. Y Cristina misma le está diciendo, no hagan política para mí, hagan política para el pueblo argentino. Claro. Entonces, ese cambio es lo que ojalá nos ordene en cuanto a nuestra reorganización política, en cuanto a volver a representar, porque si no, va a pasar lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. El 48% de la gente ni se acercó a votar. Y no me traigan de, no, pero se sumaron más migrantes, entonces ahí no. El 48% de la gente no fue a votar. Fue un domingo, yo soy porteño, ese domingo acá en la ciudad de Buenos Aires no había nadie en la calle, o sea, se notaba que la gente no estaba yendo, que no le importaba. Entonces, cuando vos ves que ayer se murieron 2 personas, antes de ayer se murieron 2 personas que duermen en la calle con el frío que hace, digo, hay urgencias, hay temas, y esas 2 muertes no movilizan a nadie, no hay representantes hablando de eso. Digo, tenemos que empezar a canalizar lo que está pasando de alguna manera. Hay que empezar a gritar un poco más. Creo que Cristina está en esa línea, está pidiendo... No puede ser la única que sale a un balcón. O sea, tenemos que tener más dirigentes en más balcones, porque es la única manera. Si no, todo es responsabilidad de ella, lo que sale bien y lo que sale mal. Tal cual. Interesantísimo, Mati. La verdad, agradecidos por tu honestidad, porque de verdad que uno... Digo, si no parece que a veces nos intercambiamos mucho con Emi, bueno, con Sol, decir, nos estamos volviendo locos, ¿viste? Somos los únicos que más o menos leemos lo que nos está pasando. No, hay más compañeras, compañeros que están viendo estas dificultades en el campo propio, ¿no? Que eso no es menor. Ahora bien, pregunta en concreto y volviendo a lo del Grupo de Puebla, ¿qué acciones están pensando? No es menor la articulación que está ocurriendo ahí adentro, aún en el plano de que sean personalidades, dirigentes, digo, pero ¿qué están pensando en relación a lo de Argentina? Efectivamente viene Lula, la va a visitar a Cristina. ¿Qué otros dirigentes están medios en del Grupo de Puebla están más o menos en esa iniciativa de venir para el país? Digo, todo eso no es menor porque
lo sabemos que el blindaje internacional hoy ayuda y mucho. Sí, a ver, por un lado lo que les comenté de la conformación del Comité por la Libertad de Cristina, que incluso es un nombre que tiro acá porque a partir de la reunión de hoy se va a decir cuál va a ser el nombre y cómo va a continuar eso, pero ahí vos tenés expresidentes, juristas, parlamentarios que, al igual que con lo de Jorge, como comentaba antes, van a empezar a seguir el tema. Si Cristina avanza y la defensa de Cristina avanza en tribunales internacionales como la Corte Interamericana, va a ser acompañar en la Corte Interamericana. A ver si permiten presentar a amicus curiae. Digo, hay distintas estrategias que en la reunión de hoy ya se van a empezar siempre, como en lo mismo de Jorge Glass, siempre en diálogo con la defensa de el que está injustamente preso. Eso viene por un lado. Por el otro, se está trabajando, pero todavía no puedo dar ni fecha ni nada, pero va a haber seguramente algo más concreto y en Argentina sobre Cristina. La semana pasada estuvo el coordinador del grupo, Marco Enrique Sominami, acá en Buenos Aires, que además de reuniones políticas estuvo en varios medios llevando adelante lo que es la voz de Puebla respecto al tema de Cristina. Ahí hay un consenso total, está todo el grupo pendiente de lo que Cristina necesite, porque a veces también en esto y en cómo a uno le hierve la sangre, ¿no? Ante la situación de Cristina, también el grupo trabaja en... Estos son procesos que tenemos que saber que no solo hay un mediano plazo, sino hay que ser responsables y no hacer por hacer. Digo, la convocatoria suelta, nosotros no somos muy partidarios de eso, sino digo, aprovechar y si vamos a hacer algo que sea lo suficientemente potente para que Infobae no le quede otra que subir y decir están haciendo esto. Ese es nuestro trabajo cotidiano, en tratar de tener alguna inteligencia estratégica en lo que hacemos, porque todos queremos salir a insultar a la justicia argentina desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, vamos trabajando distintas estrategias que, bueno, no puedo adelantar, pero se están trabajando. Extraordinario, excelente. Ahí el chat ha despertado el debate, un poco esto, ¿no? Lo que nos planteabas, Matías, con la dirigencia, ¿no? Bueno, ahí está India diciendo, a Axel fue muy claro anoche en C5N, bueno, están discutiendo a ver, ¿no? Si hay estrategia consensuada electoral o no, bueno. Gracias a la comunidad, te saludan por supuesto, Matías también dice que da esperanza que haya espacios de articulación regional. Qué bueno que nos informes qué es el Grupo de Puebla, vemos las reuniones que se hacen y nos genera esperanza ver una unión progresista en Latinoamérica. ¿No? Hay muchos saludos de algunos compañeros. Hay un debate en torno a Axel sí, Axel no. Sí. Estrategia bueno, electoral consensuada con Cristina. ¿Sí? Mejor que se debata que no se debata siempre. Claro. Pero para la última pregunta, Matías, para hacerte es en esto, ¿no? En términos, porque hay también compañeros y compañeras de otros países de la región. ¿Cómo ves el estado de la articulación, ¿no? política a nivel latinoamericana, desde los progresismos o los, ¿no? proyectos populares, revolucionarios de nuestra región? ¿Y qué desafíos tenemos, ¿no? más allá de la diplomacia oficial, digamos, ¿no? que el Grupo Puebla también es una muestra de que se puede, ¿no? articular acciones y proyectos políticos sin necesidad, obviamente, de tener... y hasta como trampolín y hasta también como un espacio donde se junte fuerza para ir por los estados como una herramienta. ¿Cómo estamos en ese sentido y qué desafíos o qué desafíos los más importantes, ¿no? ves hacia adelante? A ver, creo que Puebla surge a raíz de un fracaso y ese fracaso es la caída de UNASUR. La caída de UNASUR para nosotros fue... no solo un hecho trágico, sino que hoy estamos pagando la consecuencia de que no tengamos un organismo o un mecanismo de integración regional lo suficientemente potente para solucionarle la vida a los latinoamericanos. Lamentablemente no hay, o sea, la CELAC, que es el lugar que nos quedó donde estamos todos sentados, la verdad es que es un espacio de encuentro y de articulación, pero no pasa más allá de eso. La UNASUR tenía el Banco de Precios de Medicamentos, tenía a todos los ministros de Defensa sentados en una mesa, todos los ministros de Economía sentados en una mesa, se estaba armando el CIADI latinoamericano, digo, había un montón de estrategias soberanas frente a otras potencias desde América Latina
Que todo eso se desintegró. Por algo la derecha lo único que cerró cuando tuvieron mayoría en el continente fue UNASUR, porque el resto siguió. Siguió Mercosur, CELAC apagaron la luz, pero la UNASUR la destruyeron, terminó en contenedores, todo tirado. Una parte está en el puerto acá en Buenos Aires, otra parte está en un puerto en Ecuador, pero los servidores desenchufados, digo, toda una situación desastrosa. Ahora, surge el Grupo de Puebla porque faltaba eso. Grupo de Puebla es más lo que no se ve que lo que se ve. Digo, piensen que del Grupo de Puebla están, de Bolivia, por ejemplo, están Lucho y Evo. Están en el grupo. Están en el chat. Debe ser el único chat que comparten. Sí, en donde quedaron. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho de la cuestión humana, quizás ahí está parte de lo que Puebla viene a aportar, de que hay cuestiones de los liderazgos de gente. Hubo una cumbre, la de Brasilia, cuando asume Lula asume en enero, en fin de abril, convoca a los 12 presidentes sudamericanos en Brasilia. Cuento esta anécdota, me parece interesante. Los convoca en Brasilia a todos los presidentes sudamericanos a ver si revitalizábamos o hacíamos una nueva UNASUR. Y había presidentes que ya llevaba tiempo gobernando y que no se conocían entre sí. Increíble. Que no habían hablado entre sí. Sí, es la escena recordada del cruce por Ucrania entre Boric y exactamente, Lula. exactamente. Sí, que también es el Boric subiéndose un avión diciendo: yo no quiero sentarme con Maduro en ninguna mesa. Sí. Que Lula tiene, para mí, la valentía de invitar a Nicolás Maduro a esa cumbre, que Nicolás va, estaban los 12 sentados en esa mesa y había gente que no había hablado nunca entre sí, claro, y compartimos el mismo continente. Entonces, Puebla todo el tiempo busca eso, ¿no? De articulación, de ayudas. Por ejemplo, en la campaña de Ecuador, gran parte del tiempo de Puebla durante la campaña de Ecuador era articular que distintos dirigentes, diputados se puedan contactar, ayudar a la gente de Ecuador, ver cuántos ecuatorianos votaban en Colombia, cuántos en Argentina, de qué manera podíamos ayudar en eso. Bueno, todo ese trabajo de articulación política, pero también personal, es lo que constantemente hace Puebla. Así que si uno dice cómo estamos hoy, yo diría es el momento de mayor desintegración de los estados. O sea, no estamos muy desacoplados. Está cada uno mirando para adentro, con sus internas, con sus problemas, porque todo lo que hablamos de la interna argentina no es un tema que sea solamente argentino, pasa en Bolivia, pasa en Brasil, con más o menor intensidad, escala o enfrentamiento, pero estamos en un proceso de internas del progresismo, para mí bastante caótico, pero además que nos colocó en un lugar donde estamos a la defensiva todo el tiempo. Nunca tuvimos tantos gobiernos como en esta etapa. Nunca tuvimos. En el inicio del siglo, con Chávez, Néstor, Lula, con estos gobiernos de transformación, no teníamos a México, no teníamos a Colombia. Hoy los tenemos, pero pareciera que los gobiernos no son de tal transformación porque estamos muy a la defensiva, y que nos volvimos un poco conservadores también, ¿no? Porque estamos a veces defendiendo. Con lo de Cristina surgió mucho, también es una posición personal, lo aclaro siempre porque después sale Puebla, dice, estamos defendiendo procedimientos democráticos, no la democracia. Estamos discutiendo reglamentos de la democracia, no la democracia en sí. Entonces, no, porque la citaron un día, le emitieron seis demandas el mismo día y tuvo que ir a Comodoro Pi a declarar 8 veces. No. Esos son procedimientos que están mal, pero estamos frente a gente que no le importa la democracia y que los procedimientos está haciendo lo que quiere con esos procedimientos. Entonces, estamos viendo eso, digo, en los gobiernos que estamos gobernando, estamos viendo cómo la extrema derecha o la derecha latinoamericana hace lo que quiere con los procedimientos democráticos y nosotros decimos, somos democráticos, entonces respetamos los procedimientos. Y ahí es cuando nos estamos volviendo conservadores. Ahí creo que está la base del problema nuestro, que creemos que por defender procedimientos defendemos la democracia. Y ahí es donde entramos en un lugar donde dejamos de hablarle a la gente, estamos hablando entre la política, entre los juristas, y nos volvemos, digo, con un discurso que a veces no llega a donde tiene que llegar. Por eso, yo creo que Lula va a ganar el año que viene, pero no está seguro. Digo, Lula
es el mayor líder latinoamericano que nos queda, es un gigante. Sin embargo, va a tener una elección donde vamos a estar seguramente muy preocupados de si gana o no. Yo creo que va a ganar, pero que hoy estemos preocupados de si Lula puede continuar o no frente al gobierno, o quien el PT designe, creo que habla de esto, ¿no? De que cómo la derecha nos puso en un lugar donde nos volvimos poco sexys, como dice Monedero, para los pueblos, ¿no? Sí, interesante. Sobre todo en un Brasil que además Bolsonaro está acorralado judicialmente. Exacto. Está hasta para defenderse, para cuidarse el culo, está entregando gente propia. Está diciendo, bueno, sí, yo leí un decreto para suspender el resultado electoral y dar un golpe de Estado. O sea, hasta para defenderse está políticamente acorralándose él, ¿no? Para no ir en cana, Sí. ¿no? Y pasa eso en Brasil. Imagínate en Argentina donde están gobernando y además con este nivel de desfachatez, ¿no? De violencia. Me parece súper interesante esto que decías, Matías, de que nos volvimos conservadores y la derecha ganó. El lugar sexy lo agarró la derecha, ¿no? El lugar de ¿no? De lo disruptivo, el lugar de, hasta la revolución, ¿no? Hasta la transformación nos corren por derecha. Me parece importante esta mirada que nos traes, porque es parte de eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué democracia estamos discutiendo? Esto que traes también de que discutimos en algún momento el segundo ciclo progresista. Bueno, estamos en el segundo ciclo, ¿no? Es comparable al de inicio de siglo, ¿no? Siendo que teníamos menos control de los estados en la región. Hoy tenemos más, pero eso no se traduce y creo que esa es nuestra propia encerrona, ¿no? También, porque los pueblos volvieron a elegir a sus gobiernos con la confianza en vivir mejor y eso no está sucediendo. Entonces, ese debate es fundamental y también un poco preguntarte esto de, hay una estrategia también de cercos mediáticos, ¿no? Entre nuestros países. Un poco nosotros charlando con otros actores, quizás hacia arriba, ¿no? El Caribe, otros países un poco más alejados, pero dentro de la misma región, que no saben muy bien qué es Milei, llega poca información. Algunos te dicen, algunos funcionarios del Caribe piensan que Milei es de izquierda. Funcionarios, no ciudadanos. Sí, ministros. Ministros. Está bien, de países de habla inglesa. No importa. Pero ese nivel de desorientación, ¿no? Claro, entonces esta articulación, esta mirada latinoamericana es importante para nosotros también en este momento. Y más en esta situación. Creo que ellos se están profundizando y tendremos que tener salidas un poco más audaces y volvernos nuevamente sexys, ¿no? Para sí, tal cual. volver a representar, como decías, ¿no? En esto creo que es importante también. Sí, quizás, esto solo, pero pasó en el caso de Chile, para mí es el más evidente. Chile se prendió fuego. Chile salió el pueblo a la calle y dijo, basta, necesitamos otro Chile, necesitamos cambiar Chile. Y lo ponemos a Gabriel Boric de presidente para que nos cambie Chile. Y cuando Gabriel Boric se sienta, los procedimientos democráticos terminan, las normas, las reglas del Estado chileno, lo que termina condicionando lo que puede transformar y lo que no. Basta. Sí. Porque la derecha, cuando asume, como el caso de Milei, hace un DNU, un decreto como el número 70, donde dice a la mierda todo. Yo quiero cambiar a la Argentina como yo creo que tiene que cambiar y voy a terminar con todo esto. Está bien, todo lo que está haciendo es un desastre, pero ahí hay una valentía y una interpretación de la voluntad de transformación que pide el pueblo, que creo que en el caso argentino es trágico, pero en el caso chileno podría haber sido mucho más beneficioso para el pueblo chileno y hoy está yendo una interna el próximo domingo en Chile, en la izquierda oficialista, donde no está convocando a nadie. No están convocando a nadie. Entonces, ¿y eso por qué? Porque no se cambió Chile, porque fueron 4 años de administración, no de transformación. Entonces, ahí está el cambio. Lo dijo, ¿no? Vine acá para administrar las instituciones. Y respetar los procedimientos. Solo le faltó decir eso, pero la realidad es esa. Una interna que no está convocando a nadie. Eso es cierto, lo dejaron afuera Marco Enrique Minami, integrante del Grupo Puebla, también innecesariamente, ¿sí? Para cerrar una dinámica muy, muy pequeña. Ni hablar de lo que pasó en términos de Laufer con Daniel Jadwe, ¿sí? Un dirigente de Alcurnia, candidato en las internas que las perdió con Gabriel Boric, de un partido de la coalición de gobierno. Y lo dejaron fuera de combate
con cierta complicidad de algunos ministros, particularmente el de Justicia. Sí. Digo, es tremendo lo que pasa, sobre todo eso, cuando no tenemos esa audacia para efectivamente representar a la gente. Mati, por supuesto, agradecerte. Dos cositas pequeñas. Primero, queremos entrevistar a Carol, la conocemos. Recuerdo en 2019 esa cumbre del Grupo de Puebla, que mientras estaba aconteciendo esa cumbre, esa reunión de trabajo, sucedió el golpe de Estado. Me acuerdo la situación de nerviosismo de algunos dirigentes. Me acuerdo de Dilma, ¿no? Lo preocupada que estaba Dilma en ese momento. Sí, así que poder entrevistarla a Carol y por supuesto en la medida de las posibilidades micrófono abierto para el grupo en general, hacer de Nodal un micrófono para el Grupo de Puebla y por supuesto y en las medidas de las posibilidades también y poder integrarlo, ¿sí? Y aportar nuestro lugar de producción de información, nuestro lugar de comunicación en ese sentido a los compañeros y compañeras del grupo. Eso desde ya contá con nosotros, porque creo que es un momento muy bien caracterizado de tu parte y que compartimos, de verdad que compartimos, ¿no? Así es. Y antes de despedirte, Mati, vamos a compartir, porque este es la primera vez, lo vamos a inaugurar para la comunidad de Nodal también, una nueva sección del programa que se llama El Balcón de Cristina. Lo vamos a estar haciendo más allá del tema que trabajemos. Tiene su presentación musical. A ver si la tenemos y nos acompaña la producción. A ver. Ahora sí. Obviamente Hola. alimentando la campaña de Cristina. Hola, hola. Muy buen día. ¿Cómo No sé si andas? vieron el otro día que decían Hola, hay que ¿qué ser tal? muy boludo para Buen día. ser un peronista en Hola, el ¿qué balcón, tal? ¿no? Sí, Sí. claro. Hola, ¿qué tal? Algo Hola. obvio. Hola. Que dijo- ¿Qué clase de día es hoy? ¿Qué clase de día es hoy? El lío que quiero que arme un balcón. Claro que sí. Ver lo que está pudiendo. No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos. No escuchamos. No escuchamos nada. Ah, ahora sí. Sí, yo te escucho. Yo no escucho. ¿Vos sí estás escuchando, Mati? No. Ninguno de los tres. Ninguno está de los tres. escuchando, Bueno, si la comunidad Bueno, escucha, no importa. Claro. Es listo. listo. Sí, tal cual. No importa, ahí ya lo vamos a escuchar. Es una presentación musical para alimentar también y ponerle pimienta a Cristina Libre, la campaña que estamos, ¿no? Y bueno, el Comité por la Libertad de Cristina y de todas las iniciativas, obviamente, como decía Cachi, micrófono y cámara abierta, obviamente. Sí. Y bueno, y despedimos. La verdad que podemos charlar, te vamos a seguir invitando, por supuesto, Matías, a que charlemos sobre distintos Ya temas. tenemos un Cuentan con el principio grupo. básico. Sí. Un A ver. principio básico es, a la tercera entrevista podés Sí. agregar columnista de Nodal. en el Perfecto. currículum. Así que tenemos una primera, ya pronto vendrán más, sobre todo por eso, por los niveles también de coincidencia en el debate, en la necesidad y sobre todo, lo más importante, lo dijiste vos y que para nosotros es un valor, la honestidad intelectual para la discusión. Eso es central. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ser honestos en el debate y darlo es central en este tiempo tan difícil. Así que gracias. Felicitaciones por el trabajo, o sea, No, fan por favor. de Nodal desde siempre, así que Claro. felicitaciones. No, por Gracias, favor. Matías. Gracias por la visita. Bueno, seguimos con el programa. A ver, estamos ahí evaluando. ¿Teníamos algún otro levantamos entrevistado o producción? Ponemos. Sol, no sé si querés venir. Bueno, no nos escuchan. No nos escuchan y nosotros no los escuchamos a ellos. Sí, se tienen. Vayan, levántense mis dos caballeros que me acompañaron. Muchísimas gracias.